Y está conmigo aquí en el estudio, me da mucho gusto recibirlo, Ernesto Weissman, director de Tandem Soluciones de Decisión, justo para hablar cómo gestionar el riesgo en las empresas, sobre todo porque en la coyuntura que está viviendo el país, muchas compañías del sector energético tendrán que hacerlo de manera muy adecuada. Así es, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, la clave con el riesgo es poder gestionarlo, no solo reconocerlo, que es el primer punto, poder ver el riesgo, ver la incertidumbre y ponerla sobre la mesa, sino también poder animarse a entender cuáles son las variables que más nos impactan, de qué manera nos pueden impactar y cuáles son los riesgos que queremos tomar, estamos dispuestos a tomar, cuáles son los que no, y entonces hay que salir a cubrir, ¿cierto? Todo, y decía del sector energético, porque obviamente todas las empresas tienen que lidiar con el riesgo. Eso es algo que es inherente a cualquier agente económico, incluso en lo individual. Pero el asunto es que justamente en el sector petrolero, pues hay la particularidad que uno corre un riesgo cuando va hacia un yacimiento en aguas profundas y no se sabe exactamente la tasa de éxito. Sí se sabe, pero justamente hay una gestión ahí de la incertidumbre de saber si va a dar resultado o no. Sí, efectivamente, el negocio petrolero tiene la particularidad que su producto está demasiados metros bajo tierra y entonces siempre existe incertidumbre respecto de las probabilidades de encontrarlo o no encontrarlo. La forma de gestionar el riesgo en este tipo de negocios, que digamos, es común en la industria pesada y también incluso en la industria farmacéutica, que tienen, digamos, desarrollos que llevan muchos años y enormes cantidades de dinero, tiene que ver justamente con mapear cuáles son exactamente esas incertidumbres, y hay un montón de incertidumbres. Es como descomponer esto que nosotros llamamos riesgo a nivel general en muchas pequeñas variables y entender cómo se comportan esas variables. Entonces, los análisis más sofisticados lo que suelen hacer es simular potenciales comportamientos de esas variables, todos combinados entre sí, con algunas técnicas. La más conocida es la de Monte Carlo, y así poder entender a la hora de tomar una decisión todos los escenarios posibles, pero ya no son 3, son 10.000 o más, que puedo llegar a tener a la hora de tomar una decisión de este tipo, ¿cierto? Una decisión de exploración, por ejemplo, a dónde explorar, con qué tecnología y de qué forma. Ahora, ¿qué es lo que suele ocurrir o cuál es la manera adecuada de hacerlo? Porque justo al tener 10.000 posibilidades de un futuro probable, pues se puede volver una locura a la hora de la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo tienen las empresas que tener el insumo de todas estas posibilidades y potenciales para poder tomar decisiones y también no paralizarse ante la cantidad de variables que están allá afuera? Es una gran pregunta. El punto es que lo que hace el análisis es verlo, no es que el análisis acrecienta las posibilidades. Es decir, si hubiera... Sí, simplemente es claro, lo que ya existe, ¿no? Si hay 10.000 cosas que podrían ocurrir o 10.000 escenarios distintos, supongamos, del valor esperado o del potencial de ganancia de algún negocio, lo que hacemos con el análisis es ponerlo sobre la mesa y entonces poder decidir si quiero tomar ese riesgo de esta alternativa, vamos a decir, más pujante, que me permitiría ganar potencialmente más, pero también tiene un riesgo, versus aquella otra más conservadora en la cual ni puedo ganar tanto ni tampoco estoy asumiendo ese riesgo. Entonces el análisis de incertidumbre lo que permite al ejecutivo es darle mucho más información respecto de no solo cuál es ese valor esperado o ese resultado potencial, sino todos los resultados potenciales que esas alternativas incluyen. Aquí la paralización que el ser humano suele tener es ante muchísimas alternativas y en este caso hablamos de igual cantidad de alternativas, lo único que hacemos es poder ver el riesgo, que cuando sin este análisis solo miraríamos un número y ese número es un promedio y como sabemos el promedio es muy engañoso. Y el otro asunto supongo es que te permite finalmente no llevarte sorpresas con respecto a escenarios que no tenías contemplado porque no los hiciste, ¿no? Y finalmente cuando se te plantea un escenario de cambio disruptivo, a lo mejor las empresas que sí han planeado relativamente y que saben que puede haber un escenario de crisis, tienen ya una serie de mecanismos que se pueden detonar sin que esto requiera necesariamente improvisación, ¿no? De una manera más pausada y organizada. Sí, tal cual. Aquellas empresas que hacen el ejercicio de pensar la incertidumbre que está en todos los negocios desde ya, pueden prepararse para aquellos riesgos que no quieren tomar y entonces pueden generar sistemas de alertas tempranas que una vez que, digamos, esta variable que ya elegimos como las variables más críticas, empieza a ir para el camino que nosotros no queremos, bueno, alguna alarma se disparará y nosotros podremos, si queremos, tener un plan de contingencia, algún mecanismo que nos ayude a cubrir esos riesgos que ya detectamos como digamos, muy críticos para nuestro negocio. Claro,
Un ejemplo es el de BP, una empresa tan madura, tan consolidada como British Petroleum, que tuvo este accidente. La semana pasada informamos una multa ya de más de 17 mil millones de dólares le podría generar haber hecho el derrame más grande en la zona del Golfo de México, y que nos habla de la complejidad, ¿no? Y de justamente una empresa que se dedica a eso, pues finalmente no pudo prever un escenario de crisis como fue este accidente en la plataforma Deepwater Horizon. Sí, efectivamente. Tanto en la industria petrolera como en otras también, porque en la industria minera, ¿no? Grupo México, por ejemplo, una empresa que no parecería que tenía los mecanismos apropiados, digamos, desplegados para hacer frente a una crisis. Y lo digo porque mandó un comunicado en donde decía que fueron lluvias extraordinarias lo que ocasionó el derrame de estos componentes químicos muy nocivos a los ríos, y después tuvo que desdecirse y decir, pues no, en realidad sí era una falla, ¿no? Y nos habla de una empresa muy grande, con ingresos de más de 9 mil millones de dólares, que finalmente pues no parece que tiene estos mecanismos. Sí, efectivamente la gestión del riesgo tiene que hacerse cross compañía. No es materia de 2 o 3 personas que solamente están monitoreando variables, sino que la cultura del riesgo tiene que estar involucrada en todos los procesos, en todos los mecanismos de seguridad, para que los riesgos que se puedan dar se detecten de manera temprana, se sepa cómo accionar, cuál es el proceso que dispara, quiénes deciden sobre qué para cubrir ese riesgo, para salir en este caso, a comunicar, digamos, de alguna manera más efectiva que la que se hizo. O evitar que no ocurra, o saber qué podría ocurrir, y por lo menos ya tienes una serie de mecanismos rápidos de despliegue para tratar de frenar y limitar el problema. Ahora, ¿cómo empieza una empresa a establecer estos escenarios? ¿Cómo empezar a hacer este análisis de la incertidumbre y de los distintos escenarios? Las empresas lo que deberían hacer al inicio primero es entender el riesgo con el que trabajan. Claro. Cada empresa tiene un nivel de riesgo que acepta, porque el riesgo en sí no es mala palabra. El riesgo, digamos, sin riesgo no hay retorno, todos lo sabemos, nos lo enseñan en la facultad. El riesgo es la fuente de las utilidades. Lo que es importante es poder entender cuáles son las variables que más me impactan. Entonces, listar esas variables críticas, luego poder hacer lo que se llama técnicamente un análisis de sensibilidad. Es entender de todas esas variables cuáles son las que mayor impacto tienen para mí, es decir, cuáles son las que hacen más sensible mi negocio. Ante el mismo estímulo de una variable, cuál es la que más me mueve la aguja, por decirlo en lenguaje coloquial, y a partir de ahí empezar a generar este ejercicio de testear si esta variable, que es más crítica, me impactara de manera negativa o positiva, ¿qué resultado provoca? Este es el ejercicio de simular qué pasaría ante un cambio en esta variable. Y entonces, bueno, ya voy a poder detectar cuál es el daño, digamos, muy grave que puedo tener, o incluso el potencial de ganancia, que también es lo que me importa ver, ¿cierto? Entonces, una vez que tengo elegidas cuáles son las variables críticas y detecto qué impacto tienen, ahora recién puedo empezar a generar un plan para cubrirlas, aquellos riesgos que yo no estoy dispuesto a correr. Que un ejercicio interesante ahora que lo mencionas de esta forma, pues son los exámenes de estrés que se han hecho en Europa y que se han hecho en el mundo a raíz de la crisis de 2008, que es justamente someten a las hojas de balance a distintos escenarios en cuanto a insolvencia, es decir, que de repente dejan de cobrar créditos y cómo se van comportando sus carteras, para prevenir justamente que nos encontremos como un 15 de septiembre de 2008 ante un banco que simplemente pues ya es insolvente, y eso es lo peor que le puede pasar a algo que requiere en su operación de mucha confianza de los depositantes, como es la banca. Efectivamente, este tipo de, vamos a llamarlos stress tests, o que permiten chequear un escenario muy extremo, es de lo que estamos hablando. Lo único, en lugar de chequear uno, y en este caso que tiene que ver con el riesgo de insolvencia o riesgo de liquidez, se hace para todos los riesgos que pueda tener una compañía de cierta importancia y para todos sus escenarios. Y hoy, por suerte, hay soft que te ayudan a hacer estos tipos de corridas de maneras muy eficientes. Por supuesto. Ahora, la constante en el mundo corporativo es la complejidad de los procesos. Pienso en otro ejemplo, el de General Motors, que una falla en un insumo específico le puede generar una crisis que la ha puesto en entredicho, por lo menos desde el punto de vista de los regulatorios, multas, etcétera, en una compañía que hace de 100 pasos, hace 97 bien, pero con 3 que le salgan mal, la pone en un escenario de riesgo que no advirtieron en su momento. Sí, efectivamente, no solo hay que mirar los riesgos hacia afuera, no solo mirar las variables inciertas de contexto, sino mirar los riesgos internos, los riesgos operacionales, los riesgos de gestión, los riesgos que la propia gente, que todos tenemos de cometer errores,
también deben ser considerados desde ya. Ahora, con la experiencia internacional que tienes, ¿cómo observas al mundo corporativo mexicano con respecto a esto? ¿Se prevén los riesgos, los anticipamos o los resolvemos cuando se nos presenten? Mi sensación aquí, y no es que tenga una mirada específica sobre el mercado mexicano, creo que opera, digamos, en toda América Latina igual, y es que en general en las empresas no miramos el riesgo. En general hacemos pronósticos que son pronósticos que se llaman de único punto. Entonces estimamos las ventas para el año próximo van a ser de 16.500.000 y estamos mirando un único número cuando en realidad, ¿cómo sabemos cuánto van a ser las ventas el año que viene? Sería mucho más sensato que podamos imaginarnos ventas potenciales de 16.500.000, pero también de 10 o de 20, y entonces prepararnos para tener, digamos, si tuviéramos más demanda, stock suficiente para abastecerla y además cubrir el riesgo de quebrar stock. De las empresas en general esconden el riesgo abajo de la mesa. A los seres humanos no nos gusta el riesgo y entonces tratamos de evitarlo, de pensar que lo que va a ocurrir es cierto. Justo acabo de recordar, pues el director de finanzas de una empresa como Comercial Mexicana que tenía operaciones con instrumentos derivados, no calcularon que el escenario internacional podría variar y el tipo de cambio podría modificarse de manera sustancial y prácticamente la empresa afortunadamente no se fue a la bancarrota, pero estuvo cerca, y es que nadie quiere ir con el jefe y decirle, oiga, tenemos estas áreas de riesgos significativos. Sí, efectivamente, no nos gusta ver el riesgo, nos incomoda. A nivel personal, las decisiones individuales de uno trata de imaginarse. Si pensáramos cómo vamos a estar en 20 años, casi que hacemos un camino lineal. Y si uno piensa para atrás cómo estaba hace 20 años y se mira hoy y dice, no, yo nunca hubiera imaginado esto. Pero sin embargo, cuando pensamos hacia adelante, pensamos la incertidumbre, no somos muy buenos imaginándonos eso. Y en las empresas tampoco. Por suerte, cada vez más las empresas ven la importancia de esto y empiezan a dedicar tiempo, esfuerzo, recursos a poder gestionarlo de manera efectiva. Pero Ernesto, como siempre, muchísimas gracias. Ahí apareció tu Twitter para que pues seguirte y sobre todo estos perspectivas muy puntuales con respecto a lo que se tiene que hacer en términos del riesgo, de manejar la incertidumbre, de la inteligencia emocional y muchos otros temas que por aquí hemos platicado. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Le agradezco a usted que nos haya acompañado en Dinero por Excelsior Televisión. Yo lo espero mañana muy temprano en punto de las 6 de la mañana en Imagen Empresarial 90.5 de su FM. Por lo pronto lo dejo con Joana Vega Biestro, que ya tiene la información de función aquí en Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.